Y soy un clásico. Ciertas personas de mi generación no llegamos a entender o invertir en criptos en esa dinámica de bajada de tipos y posiblemente de expansión del ciclo. El FMI recientemente ha subido las estimaciones de crecimiento para China. Esa concentración lo que está suponiendo es que cada vez sea más complicado el stock picking, ir a una cesta de criptomonedas, porque la correlación con el Nasdaq sigue siendo muy elevada. El apetito por el riesgo es fundamental. Por eso mi mundo institucional, mi mundo de cliente clásico, es un perfil distinto. Es un activo en el momento y para el perfil de cliente. Están acostumbrados a mover mucho, más o menos, entre asesoramiento, gestionamiento, unos 1.000 millones de euros. JP Morgan es el número uno, o tienes Goldman, o tienes Deutsche Bank, o tienes UBS. Pero cuando hablamos de bolsa europea, estamos en el top 5. Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí en Mónaco visitando a mi buen amigo y socio Pablo García. Y hoy venimos a explicar algo muy interesante. ¿Cómo estás, Pablo? Todo muy bien, gracias Martín por esta oportunidad y encantado de la colaboración que hemos firmado con Holders. Yo creo que tenemos un futuro esperanzador y espero que todos los colaboradores, que todos los clientes de una y otra parte, pues entiendan el potencial de esta asociación. Creo que lleva siendo un momento que desvelemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no, Pablo? ¿Qué opinas? Coméntales al público, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esta asociación de Holders y Divacons Alpha Value? Pues mira, yo creo que los mercados llevamos tan solo, en mi caso, casi 30 años haciendo análisis, inversión. Yo soy economista, soy titulado, tengo el Certificate International Investment Analyst para el análisis financiero y soy un clásico. Es decir, ciertas personas de mi generación no llegamos a entender o a invertir en criptos como creo que las nuevas generaciones, pues que estáis más preparados y conocéis mucho más el producto. La idea de Divacons Alpha Value, que es, digamos, la pata más clásica de análisis financiero, de gestión de activos clásicos, de renta variable, de bonos, de fondos, de ETFs, etcétera, es intentar llegar a conocer y a un público objetivo que está invirtiendo en criptomonedas, que lo está haciendo bien, y asociarnos con expertos, ¿no? Yo llegué hace ya 8 o 10 años a escribir un capítulo de un libro especializado en criptomonedas, especializados en blockchain, pero nos falta el cliente institucional, el cliente clásico, como digo, conocer esos productos. Entonces se nos ocurrió, y cuando nos conocimos, entendíamos la complementariedad, ¿no? Como un matrimonio bien avenido, en el cual machaba muy bien, ¿no? Que al final un inversor, desde mi punto de vista, necesita tener activos pues, con menos riesgos, tener bonos, tener carteras renta variable, una cartera como la que tenemos en Divacons Alpha Value Buy and Hold, o una cartera de Value and Momentum, como es nuestra cartera modelo clásica. Pero necesita también una parte, una proporción de ese asset allocation, de esa distribución de activos en cartera, tener activos con un perfil de riesgo, sobre todo cuando el momentum del mercado te propone o te digamos, orienta a tomar algo de riesgo. Y bueno, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Holders es un experto en esa parte, y creo que es una colaboración que va a ser extraordinaria y que va a tener un potencial para los clientes que tenemos conjuntos, yo creo que muy fructífera. Eso siempre, hablando del tema de la complementariedad, ¿no? Yo siempre le he explicado a mi equipo, oye, cuando me viene el típico cliente y me dice, muy bien, quiero invertir en criptomonedas porque me gusta el riesgo, me gusta la salsa, pero luego tengo el otro tipo de cliente, gente un poco más mayor, me dice, oye, Martín, ¿no tenéis algo más tranquilo? Yo siempre he dicho en el despacho, estaría bien poder empezar a manejar algo de capital en el mercado de valores. Entonces, cuando a nosotros nos presentaron, dije, esto puede ser algo muy bueno. Y fíjate, Martín, hay algo que los inversores suelen tener, esa distribución de activos en cartera, Sí. parece como estancada, y es un error. Desde mi punto de vista, la situación del mercado, la valoración de los mercados. Los mercados están caros, baratos, y los tipos están en una tendencia de recortes de tipos, como ahora parece que empieza con la Fed, que no ha recortado todavía los tipos, pero se prevé para septiembre que Christine Lagarde ya ha recortado los tipos 25 puntos básicos y que previsiblemente en agosto lo va a hacer el Banco de Inglaterra. En esa dinámica de bajada de tipos y posiblemente de expansión del ciclo, el FMI recientemente ha subido las estimaciones de crecimiento para China para 2024. Puede ser que siga habiendo ese apetito por el riesgo, por criptomonedas, con lo cual la distribución de activos en cartera tiene que ir evolucionando, por supuesto en función del riesgo que asume cada inversor. Cliente. Lo que es bueno para un inversor puede no serlo para otro, en función, y eso creo que en Holders lo hacéis muy bien, de entender cuál es el objetivo y el grado de rentabilidad riesgo, ¿no? Correcto. En final, yo siempre digo, ¿no? Cuando me viene un cliente, siempre lo bueno que tenemos es que analizamos el perfil del cliente.
vemos y valoramos qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y hasta cuánto quiere arriesgar. Obviamente siempre hay un rango beneficio-riesgo que siempre hay que tener que valorarlo y es cuando nosotros adaptamos la cartera del cliente a nuestras inversiones, ¿no? Y yo al final, yo siempre lo hablo, ¿no?, con el equipo y digo, al final el mercado y las criptomonedas siguen estando correlacionadas. Si hay una gran caída en el mercado de bolsas, Bitcoin, Ethereum y las otras criptomonedas van a caer. Al fin y al cabo, a mí me va muy bien porque los análisis que vosotros hacéis en Divacons Alpha Value a mí me sirven también para poder prever una estrategia general y a futuro, obviamente, ¿no? Fíjate que el Nasdaq esta semana pasada ha marcado nuevos máximos históricos, el Standard Poor's también, el Standard Poor's 500, y lo que hemos visto, una concentración de valores. Los 7 magníficos están concentrando el 32% del potencial, ¿no? de toda su subida. Es extraordinario. Esa concentración lo que está suponiendo es que cada vez sea más complicado el stock picking. Y muchas veces utilizamos ETFs que pueden ser del propio, el famoso QQQ, o meterte en un ETF del Standard & Poor's o tal, o ir a una cesta de criptomonedas porque la correlación con el Nasdaq sigue siendo muy elevada. Es decir, el apetito por el riesgo es fundamental para, obviamente, los activos de riesgo, que puede ser el Nasdaq, que puede ser, por supuesto, una criptomoneda. Y la proliferación ahora cada vez más de ETFs sobre el Bitcoin, ahora será sobre Ethereum, etcétera, lo hemos visto en las instituciones. Jimmy Dimon, el CEO de JP Morgan, que antes era como, por favor, no me hables de criptomonedas, o BlackRock, etcétera, ahora son los mayores inversores. Son los que están comprando ahora mismo. Por eso mi mundo institucional, mi mundo de cliente clásico, que no tiene por qué ser malo o bueno, es decir, es un perfil distinto. Es como, a mí me gustan las películas románticas y a mí me gustan de romanos o de acción. Bueno, te gusta el cine, pero te gusta distinto. Igual que uno puede ser bético y otro, desgraciadamente, que no llega a ser bético, pues puede ser de otro equipo. Entonces, esa es la historia. Es decir, no es un buen activo o malo, es un activo en el momento y para el perfil de cliente. Y yo creo que nuestro mundo, digamos, de clientes más clásicos o con una edad o con un apetito por el riesgo menor, se está dando cuenta que las criptos tienen que entrar de una manera más o menos importante, más relevante, en las carteras, en ese asset allocation. ¿Ya van habiendo instituciones, te llegan clientes a ti, instituciones que ya te van demandando criptomonedas? Sí, pero todavía, y en el caso del cliente institucional europeo, les cuesta tener la posibilidad de poder incorporarlas a las carteras, a los fondos clásicos de inversión, a los fondos mixtos, a los fondos de pensiones. Eso es un trabajo que estamos en el camino, estoy convencido, ¿no? Pero sí, antes era un cliente más joven, un cliente que con su móvil compraba y tenía su wallet. Ahora ya empieza a haber gente de cincuentones como yo, que ya empiezan a interesarse y a invertir. Y también, como hemos dicho, las cuentas privadas, los grandes fondos ya están invirtiendo. El siguiente paso, indefectiblemente, desde mi punto de vista, Martín, va a ser que todos, las SEC, la CNMV, en fin, cualquiera va a acelerar el procedimiento para que puedan entrar en esa parte, quizá ese 10% de inversión libre en algunos fondos, que antes, por ejemplo, no se podía invertir nada y ya se invierte en private equity. Una parte limitada, porque son activos, en este caso es distinto, es un perfil de riesgo alto, pero el principal problema es que no son líquidos, ¿no? Entonces antes no se permitía y ahora sí. En el fondo puedes meter una parte pequeña de activos líquidos. Es decir, que el camino hacia que el cliente institucional de una forma habitual pueda invertir en criptomonedas está perfectamente marcado. Lo rápido o lento que vayamos dependerá de la intensidad del movimiento y, para quizá sorpresa de muchos inversores clásicos, está yendo mucho más rápido de lo previsto con el lanzamiento de los ETFs. Seguramente, a mí lo que me gusta mucho cuando yo miro vuestros análisis es que de algo complejo de entender o de poder explicarle a un cliente, lo hacéis de manera muy sencilla y yo creo que se acaba entendiendo. Porque esto a mí me pasa con mis propios clientes. Cuando viene un señor, un abogado, un notario, un doctor y me preguntan, oye Martín, ¿qué es esto de las criptomonedas? Claro, tener que explicarle el mensaje a esa persona de manera sencilla para que acabe entendiendo el producto o el activo en el que va a invertir, a veces no es tan fácil. Eso es fundamental. Yo me acuerdo, fíjate, lo que voy a decir a algunos les sorprenderá, pero yo hice la mili. De hecho, soy oficial de caballería. ¿Sí? O sea, además de capitán, de barco, de tal, he hecho de todo en esta vida. Alguno me dice, ¿lo habrás saltado en paracaídas? Por supuesto que sí. Entonces, yo siempre he dicho que hay que formarse, que hay que conocer los productos, que hay que explicar las cosas de una forma sencilla. Yo me acuerdo en la mili, como decía, que una persona, pues yo los veía jugando al mus.
Y yo decía, joder, pues yo también quiero jugar al mus. Y yo no sabía jugar al mus. Y entonces me dijo el ingeniero, me acuerdo perfectamente, no, esto es que es súper complicado. Bueno, después yo jugué al mus y son 4 juegos que el primer juego gana la carta, la combinación de cartas más grande, la otra la más pequeña, la otra tampoco es tan complicado. Después ser un experto en la materia, sí. Lo que me dejó claro, y es lo que me deja en conclusión, es que hay gente que no sabe explicar las cosas. Correcto. Que cosas que son complejas, yo he dado conferencias en colegios, he dado conferencias a políticos, a gente muy formada, a chavales, a tal. Es decir, tienes que saber transmitir tu conocimiento y tu experiencia en un lenguaje que sea fácil, comprensible. Y entonces cuando me decía, es que la bolsa es muy complejo, digo, no te creas, ¿eh? Es mucha demanda, tira de los precios al alza, poca demanda, los tira a la baja, etc. Es decir, los principios son muy básicos. En Diva con Sanfalo, y estoy de acuerdo, ¿no? Siempre mi idea con un gran equipo conformado por Fernando Rodríguez, por Mar Soldevila, lo que intentamos es potenciar ese conocimiento que sea relativamente sencillo para comprender. Y hacemos unos diarios de 50 a 60 páginas, todo en castellano, con análisis micro, macro, con Estados Unidos, bolsa europea, bolsa española, estrategias, carteras. Es decir, lo que pretendemos es dejar claro cuáles los conceptos. Y además, yo siempre le digo, me acuerdo cuando Marc empezó con nosotros, yo le decía, siempre ponlo. Si el WACC, pon que es el coste medio ponderado del capital. Si sale el ROE, cuenta que es la rentabilidad sobre los fondos propios. Es decir, para que todo el mundo sea capaz, en esta cultura financiera que siempre he hablado con Susana Criado, en Intereconomía, con Luis Vicente Muñoz, en Capital Radio, es decir, tenemos que hacer ver a la gente que piensa que esto es complejo, que no lo es tanto, que se puede explicar de una forma que sea perfectamente comprensible para unos y otros. Sí. Esto es uno de los puntos más importantes que yo me encuentro en el despacho, y otro sobre todo porque nuestro negocio se basa en la confianza. Al final, un cliente cuando viene y te deposita cierta cantidad de dinero que para su gestión o asesoramiento, al final esa persona tiene que simpatizar, ¿no?, contigo y decir, vale, me transmites confianza, veo qué conocimiento tienes, vamos a trabajar juntos, ¿no? Al final, y nos equivocamos. Obviamente. Tenemos carteras. Yo siempre digo, cuando me preguntan su cartera, y siempre les digo, pues mire, ¿qué acciones tiene en cartera? ¿Qué no tiene? Digo, me gusta que hagas eso, porque cuando alguien dentro de 15 días o de un mes lo vaya viendo, vamos a ir hablando de cómo se gestiona, cómo... yo no me caso, siempre he dicho a todos mis equipos que nunca me caso ni odio un valor. Todos tienen su momento, todos tienen sus explicaciones. Entonces, las carteras tienen que ser, como diría Heráclito, tienen que evolucionar. Es como un río, no puede ser que las carteras sean estáticas. Tiene que tener rotación. Tienen que tener una rotación razonable, es decir, con más o menos volatilidad tendrás que ir buscando ese alfa y tendrás que hacerlo de una forma más o menos rápida. Habrá momentos que habrá que apechugar y tendrás que, como pasó con... que yo he pasado ya muchas crisis, muchas historias. Claro. Entonces eso te da una visión más global, una visión de no tomemos las decisiones en caliente, analizándolo todo, pero tomando decisiones. Gestionar es tomar decisiones, y muchas veces te vas a la cama y estás dándole vueltas, ¿no? Pero es tomar decisiones y, sobre todo, siempre, como dice Warren Buffett, ¿no?, hay que proteger el capital. La primera norma es no perder dinero, la segunda es no olvidar la primera. ¿Cuáles crees que serían los rasgos que podrías diferenciar Divacons, Alpha Value con cualquier otra casa de análisis? Para mí un rasgo claro es la independencia. Es decir, yo he trabajado en grandes bancos a los cuales les debo parte de mi formación, parte de mi conocimiento, y he aprendido de grandes profesionales. Pero creo que la banca actual, pues bueno, busca maximizar no los intereses del cliente, busca maximizar los intereses de la cuenta de P&L, de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada uno de los bancos. Y bueno, pues es la norma del banco. Digamos que un banco ofrece un producto que él tiene un interés detrás. Técnicamente eso es loable, es decir, que es normal que ofrezcas productos que te van a dejar un beneficio. La cosa es que a veces no ofrecen los mejores productos, que por mí tendrían en principio que hacerlo, o los productos que le dejan más margen al banco, ¿no? Entonces, hay momentos en los cuales yo he vivido en mi vida profesional y pues me he enfadado, ¿no?, de decir, esto no es lo correcto. Y lejos de quejarte por quejarte y decir, oye, pues esto que lo arregle otro, o el banco me paga y esto tal, pues te montas una casa independiente, después de ese bagaje que tienes, para decir, solo quiero ofrecer las cosas que, insisto, no significa que a lo mejor no te equivoques, es una inversión, pero que estoy convencido que es la mejor opción para cada uno de mis clientes. Esa independencia pues te da trabajar a gusto, por eso a mí
Siempre me dicen que estoy con una sonrisa, que trabajo muy gusto, que trabajo 14 horas al día, que soy el panadero de la bolsa porque a las 6:30 ya estamos ahí R que R, y nuestros diarios salen muy temprano y salen cocinados, que se nota que hay cariño. O como siempre digo yo, es el análisis pero con sentido del humor. Yo siempre he dicho que yo soy una persona muy seria, pero con sentido del humor. Es decir, el ser un plasta y un tío opaco y antipático no significa que puedas trabajar mejor. Y creo que en nuestros equipos trabajamos, yo estoy convencido, que le digo a Fernando, a Fran, a Marc, a los que tengo fuera, Fran, Antonio, hay un montón, ¿no? Tanto españoles como franceses, tengo 2 chinos, tengo 2 indios, y les digo, el domingo tenemos que venir para hacer cualquier cosa, y los tíos vienen. Y ni preguntan. Es decir, trabajamos en un ambiente de verdad que es un ambiente agradable. Si alguien tiene que salir, tiene que entrar, y eso se transmite a los equipos, ¿no? Y a la hora de invertir, a la hora de gestionar, nuestros clientes, de verdad que son amigos. O sea, esa confianza de la que tú comentabas es fundamental. Es fundamental. ¿No? Otra cosa que seguro que la gente, los oyentes de hoy nos estarían preguntando, también existe la adaptabilidad de Divacons Alpha Value, de poder crear una cartera más o menos a gusto del cliente, o de poder cambiarla, rotarla, lo que hablábamos antes, a favor del cliente porque el cliente desea un producto en especial. Sí, pero es verdad que ahí nosotros somos conscientes. Es decir, hay, digamos, perfiles moderados, perfiles más arriesgados, que yo siempre digo que cada uno tiene un perfil, pero ese perfil tiene que adaptarse en función de las circunstancias de mercado. Y nosotros intentamos dar un servicio y un asesoramiento muy claro. Es decir, si un cliente está optando por una cartera de valores que nosotros pensamos que no es el momento, se lo vamos a decir. A veces un cliente a lo mejor pues, puede no entenderlo y lo que quiere es escuchar lo que quiere escuchar, pero la gran mayoría al final prefieren tener ese asesoramiento serio, respetuoso, pero responsable, por el cual le estés indicando lo que creemos de verdad que es lo mejor para sus intereses, teniendo en cuenta, insisto, su perfil de riesgo. Es decir, una persona tiene un perfil de riesgo de quiero bonos, quiero dividendos, no me metas en cripto y tal, pues no le estés ofreciendo eso. Pero si otro cliente te está exigiendo, te está pidiendo rentabilidad, no le compres Enagas o no le compres Red Eléctrica, ¿no? O Redella, sino que tendrás que ir buscando esa maximizar esa rentabilidad. Y dentro de los activos, Holder sabrá qué activos ofrecerle, y Divacons Alpha Value le ofrecerá una cartera norteamericana, europea o un ETF de India, ¿no? Que llevamos invertidos más de año y medio, que están máximos y ha sido nuestra apuesta principal en mercados internacionales, ¿no? Porque yo también entiendo que si un cliente ya tiene su propio asesor, no es que vosotros le vais a quitar el asesor, sino que vosotros le complementáis. Claro, además, a ver, hay mucha gente buena en mercados, no digo que no. Lo que sí es verdad es que la banca privada, por ejemplo, está acostumbrada, más que gestores, son banqueros privados que tienen su función, pero no es la gestión en sí. Nuestros clientes suelen ser clientes institucionales que están acostumbrados a mover mucho. Es decir, yo estoy más o menos entre asesoramiento, gestionamiento, entonces unos 1.000 millones de euros, ¿no? Entonces eso te da mucha responsabilidad, pero te da mucha experiencia. He llevado carteras de trade de muchos millones y rotando muchas carteras. Es decir, que he hecho un poco de todo, ¿eh? Desde montar una sociedad, que fue la única que invertimos en North Dakota al principio del Shell Oil, hacer colocaciones en bolsa en el pit market de los años principios 2000, en Dubái comprar compañías y también listarlas en bolsa, Longbridge en Alemania, estructurados, he creado un índice, el primer español que ha creado un índice en Londres, he montado fondos de inversión, he gestionado y gestiono fondos de pensiones, de todo, francamente de todo, incluso salidas de cualquier tipo de startup, etcétera, ¿no? Y todo eso lo que te da es un bagaje, ¿no? De que, bueno, pues hay productos, hay inversores y lo importante es seleccionar siempre desde criterios, insisto, de esa independencia, ¿no? Yo creo que las características básicas, que era un poco tu pregunta, es esa independencia, es un equipo muy formado. Fíjate que cuando montamos Alpha Value, yo decía que éramos rebotados, porque en esa época era incipiente el tema del MiFID, ¿no? Entonces, crear una casa independiente de análisis era muy duro, porque competir con las grandes casas, que son nuestros competidores, ¿no? Un Alpha Value es tan grande o más grande que cualquiera de los departamentos de análisis de un gran banco de inversión norteamericano en Europa. Porque ¿cuánta gente sois trabajando en Alpha Value ahora mismo? 62 analistas, 62 ¿no? analistas. Que cubrimos más de 600 valores, ¿no? Y eso hablando de Europa. Después, Estados Unidos es verdad que hacemos una cobertura más en sombra, pero en Europa somos del top 5 de casas de análisis. Insisto,
JP Morgan puede ser el número 1, o tienes Goldman, o tienes Deutsche Bank, o tienes UBS, ¿no? Pero cuando hablamos de bolsa europea, en análisis de bolsa europea estamos en el top 5. Es decir, que ahí podemos hablar de tú a tú. Y después es verdad que tenemos partners para hacer la ejecución, tanto institucional como retail. Por ejemplo, Renta 4, que es el banco independiente más importante en España, pues lo tenemos de partner para el tema del retail, digamos, en equity cash, ¿no? O para ejecuciones internacionales. Es decir, que siempre buscamos partners como vosotros, que sois especialistas en cada materia. Entonces, lo bueno es que estás haciendo un puzzle con casas independientes, con muchas casas, ¿no?, que utilizamos, que nos gustan, que nos dan la confianza, que nos asociamos y que intentamos dar un servicio en un mundo que está muy globalizado, donde los bancos norteamericanos, fíjate, Martín, que ahí, como soy un poquito más viejo, seguramente, yendo a la historia, antes había un montón de banca de inversión en Europa. Y tenías los ABN AMRO, los Fortis, que alguno dirá, Fortis, ¿eso qué es?, ¿no? O, pero en serio, o sea, SocGen era súper fuerte en banca de inversión, o Credit Suisse, que ese ya es más reciente. Es decir, hemos ido perdiendo los bancos de inversión. O sea, BBVA cerró su mesa internacional de equity, por ejemplo, ¿no? Y Santander prácticamente no está en el top 10, ¿no? O sea, los bancos americanos están copando todo el mercado. Y eso lo que nos hace es que los agentes independientes, pues nuestro negocio sea más complicado de ser rentable, ¿no? Entonces, para mí es un error todo el tema de MiFID y tal. Es una buena historia de fondo, mal gestionada, porque las casas independientes, pues al final las cifras de negocio se resienten, ¿no? Porque los grandes bichos son muy, muy grandes. Sí. Si nos tuvieras que explicar alguna historia divertida que te haya pasado durante todos estos 30 años de experiencia. Buah, historias tengo 1000, ¿no? Bueno, a ver, quizás la más graciosa es que me llaman el panadero de la bolsa. Entonces me hace mucha gracia porque a veces me ven por la calle cuando voy a España y entonces es panadero alguna vez y claro, me da la vuelta. Y claro, mi chica, ¿por qué te llaman panadero? Porque ella no habla español. Y, ¿cómo que panadero, no? Y es porque, no solo porque cojamos esa masa madre como puede ser Alfa Value y todos los días la metamos en el horno para salir muy temprano, ¿no? Esa es un poco... es una de las anécdotas quizás más curiosas, ¿no?, que a mí más me gusta, ¿no?, porque la gente lo hace con cariño. He tenido de todo, ¿no? Yo he estado viviendo en París, en Londres, y me acuerdo en París, la gente al final solo se fija si estás conduciendo un coche caro y tal, pero no ven que yo he estado durmiendo en una colchoneta hinchable. Eso es lo que la gente no ve detrás. No lo ve. Y no ve que yo, me acuerdo cuando llegué allí, ahora en casa hablamos en francés. Pero yo llegué allí, no hablaba francés y tenía que apretar los dientes porque veías como los tíos se mofaban, ¿no? Y entonces... Y decías, por mi santo, que este cabrón lo vea tal, y aprendes francés, inglés, portugués, hablas muchos idiomas, te superas, pero lo he pasado canuta, ¿no?, con la gran crisis, ¿no? Porque para que la gente que no lo conozca a Pablo, él es interlocutor en Negocios TV, bueno, Capital Radio... En media hacemos de todo, Intereconomía, Capital Radio, estrategias de inversión, televisión, negocios, televisión, tengo el podcast, el blog en expansión, en 5 días, en todos los medios de comunicación y internacionales, ¿no? Te hacía siempre mucho Bloomberg Televisión, CNBC, la GFI... de ahí que le llamen panadero porque ya está a las 7 de la mañana ya... A las 7 ya estamos escribiendo y a las 8 ya está Pablo a primera hora ya lanzando su... Y a mediodía estoy pensando ya... la verdad es que... Y al final después la bolsa americana, ¿no? Es decir, es que haces mucho, ¿no? Muchas veces, sobre todo con Fernando y con Marc, estamos pues, después del cierre americano a las 10 de la noche, ¿no? Si Apple publica o si publica Amazon o Microsoft y estás ahí pendiente para que a primera hora y todo en castellano, ¿no? Tenemos un montón de oyentes de los podcasts, por ejemplo, ¿no? Desde Diario Mercados, y entonces en un montón de países, alucinas, ¿no? Porque algo muy importante en el mundo de las inversiones siempre es estar al tanto de todas las noticias que pasan, tanto económicas como también políticas, porque estalla una guerra, el mercado de valores, las bolsas se vuelven locas, y es así. Claro. Al final fíjate ahora en Francia, ¿no? Precisamente ahora con las elecciones anticipadas, que Emmanuel Macron, después de haber perdido las elecciones europeas, que lo comentaban muchos medios, es alucinante. Nunca habíamos visto cómo los mercados europeos se sacudieran con tanta fuerza por un tema político, ¿no? Parecía que lo que pasaba en Europa pasaba al segundo plano y Estados Unidos era el que marcaba la tendencia. Estados Unidos ha seguido en zona de máximos históricos y el CAC 40 la semana pasada, el viernes pasado, se puso en negativo year to date, ¿no? Es decir, algo está cambiando. Las elecciones anticipadas, no presidenciales, pero sí legislativas para la Asamblea Nacional,
pues le están poniendo en bandeja al partido de Le Pen el poder llegar a conformar gobierno. Insisto que la gente se lía. Uno de los podcasts, como te has comentado antes, Martín, intentamos que sea también formativo, de una forma muy sencilla. Es decir, explicábamos el sistema francés. Que la gente entienda por qué se produce ese Claro, movimiento. eso es. Explicamos el movimiento, explicamos cuál es el análisis y después, lo más importante, explicamos si alguien quiere. Yo, panadero, vamos a las conclusiones. ¿Qué compro? ¿Qué vendo? ¿Dónde estáis posicionados? Estuvimos haciendo unos largos de volatilidad que precisamente cerramos el viernes con los mercados cayendo más de un 2%, ¿no? Porque pensamos que el mercado se templará un poco posiblemente la semana pasada, la semana que viene, y entonces cerramos esas posiciones. Pero esas estrategias no es que yo me las quede y las implemente en los fondos, sino que las comparto día a día con nuestros clientes que tienen acceso a esa, lo que llaman muchos divaconmanía, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo ves la perspectiva general del mercado? Porque los índices han estado rompiendo máximos, sobre todo el SP500, IBEX también han estado rompiendo. ¿Qué opinas tú de la situación económica actual? ¿Cómo ves los índices de aquí 5 o 6 meses en adelante? Es una muy buena pregunta, muy complicada, porque la semana pasada rompió las piernas en Europa con caídas sobre todo muy fuertes, no solo en el CAC 40, sino también el FTSE MIB, el índice italiano de referencia, que cayó incluso con más fuerza la semana pasada. Nosotros estamos invertidos, ¿no? Es decir, lo más importante, yo siempre lo comento con un tren. Cuando alguien llega tarde a un tren, como Nvidia, le digo siempre, habrá más trenes, no te subas cuando ya está andando el tren, ¿no? Pero nosotros estamos en el tren. Los 3 pilares básicos de las carteras que tenemos actualmente, que insisto, no se me líen, porque alguno después dice, es que usted, las carteras se mueven y ahora en el momento actual seguimos muy largos de tecnología, sobre todo Microsoft, Alphabet y Amazon es la trilogía, que están en máximos históricos. Es verdad que hemos hecho algún escarceo en Nvidia, pero bueno, nuestra estrategia, que suele funcionar, pero nos echó y ganamos un porcentaje más que importante, pero es verdad que ha seguido subiendo. Pero la tecnología funciona muy bien. Cuando hablo de tecnología no solo norteamericana, tenemos ASML o tenemos SAP en Europa. Después, el sector financiero funciona muy bien. Es verdad que en Europa hemos tenido cierta tensión en los bonos, ¿no? Recorte de tipos por parte de Lagarde y la tensión en las primas de riesgo, sobre todo los SOAT, que son los bonos benchmark de referencia en Francia, ¿no? Ha habido ahí una tensión provocada por ese adelanto electoral. Pero, de momento, el sector financiero, con unos tipos todavía altos, no olvidemos que la FED, el BOE, todavía no han tocado tipos y el Banco Central Europeo ha tocado 25 puntos básicos, que no tocaba desde... Esto fue la semana pasada. Fue la semana pasada, con lo cual el 6 de junio se tocó a los tipos, pero creemos que Christine Lagarde los va a mantener durante más tiempo. Es decir, vamos a seguir teniendo esos tipos altos durante más tiempo porque la inflación sigue estando sticky, ¿no? Como dice Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Norteamericana, pegajosa, ¿no? En ese ámbito, las financieras, bancos, seguros, suelen funcionar bien, incluso inmobiliarias, que se mete siempre dentro del gran sector financiero. Y por último, el sector de basic resource, las materias primas. Es decir, antes comentamos que el FMI está subiendo estimaciones para China, pero por lo general el crecimiento sigue siendo sólido. Estados Unidos está dando unos datos excepcionales. Incluso el mercado laboral se está enfriando algo, los ADP, los non-farm payrolls, pero de una forma bastante light, ¿no? Si eso sigue así y China relanza de nuevo el crecimiento, las compañías de metales y minas que tuvieron un año desastroso, años horribles, 2023, siempre he dicho que los cíclicos pesados, ya sean petróleo, metales, minas, hay que comprarlos con los PERs incluso negativos. Es decir, la base comparable va a hacer que, es verdad que está la fiebre por el cobre, es verdad que hay digamos, ese cambio con las energías renovables, que muchos metales y minas están funcionando muy bien, esas compañías tienen que triunfar. Pero ahí estamos con un momento todavía negativo. Pero ya hemos visto a un Río Tinto, hemos visto la oferta fallida de BHP sobre Anglo American, hemos tenido Antofagasta haciéndolo muy bien, hemos tenido Glencore aguantando bastante bien. Es decir, yo creo que todavía ahí queda bastante potencial. Con lo que esos son los 3 grandes sectores. Y después tenemos compañías tan conocidas como, por supuesto, Novo Nordisk, como Wolters Kluwer, como Esperia, como Securitas, que salen un poco de los, en algunos casos, de los índices, como sobre todo Wolters Kluwer o Esperia, y que tienen una calidad. Al final, estamos buscando ahora, y también respondiendo a tu pregunta, de que hay algunos valores que sí están especialmente caros, pero que de momento, mientras que hayan publicado unos resultados y las expectativas sean buenas, yo siempre he dicho que el PER
Es un ratio muy sencillo. Pero compara en el numerador la cotización actual con el denominador las expectativas futuras de beneficios. Ojo, no es el BPA actual, es la expectativa de BPA. Por eso decimos que el PER descuenta las expectativas futuras de beneficios tantas veces en el precio actual. Bien, mientras que se mantenga la cotización subiendo al numerador y en el denominador el BPA siga subiendo con las expectativas incluso a triple dígito de Nvidia, el mercado no tiene por qué ponerse caro. Es verdad que hay tensión histórica porque siguen subiendo con mucha más fuerza, pero ese es el equilibrio. Si yo gano mucha pasta y gano cada vez más y mi crecimiento es muy razonable, conteniendo la deuda, dependiendo de los tipos de interés como estén, mi cotización, si va subiendo, eso no es ningún problema. Hasta ahora, y el trimestre primero que hemos cerrado, ahora los resultados ha sido excepcional, con crecimientos de los beneficios excepcionales. Por lo tanto, mientras que eso se mantenga, yo creo que hay que seguir invertido. Que las criptos seguirán funcionando bien, que las criptos tienen el futuro por delante, ¿no? O sea, nos queda, yo creo, mucho camino. Hay que ser consciente de que cada vez hay más criptos, cada vez hay más oportunismo y que, bueno, pues eso como en la bolsa, ¿no? Es decir, hay valores que suben con mucha fuerza como Nvidia y hay otros valores que se hunden como Atos. Es decir, pero claro, si tu experiencia es Atos y no Nvidia, vas a hablar de la bolsa peste. Pues las criptomonedas es igual. Hay criptomonedas, los stablecoins, que creo que son un futuro muy interesante para mi tipo de cliente y hay otras que bueno, pues que es pura especulación, ¿no? No hay duda. Y Pablo, explícame, ¿cómo confeccionarías para ti tu cartera ideal? ¿Qué tendrías puesto en renta Pues esa es la cartera que variable, tenemos. fija? Hablábamos antes también de commodities. Bueno, en el momento actual, de verdad, que cuando llevo esas carteras, las confeccionamos con todo un gran equipo, porque yo me equivoco día sí, día también, pero tengo un gran equipo y entonces solemos consensuar. Sigo pensando que la tecnología lo va a hacer bien, que es el futuro y lo está demostrando. Con lo cual, bueno, nos ha ido muy bien con tecnología. Insisto, no solo es tecnología norteamericana, ¿no? También tenemos ASML o ASM Internacional o SAP, entre otras compañías. La tecnología es el futuro. A nivel internacional, quitando Estados Unidos y Europa, estamos hasta las trancas, como muchos periodistas me dicen que soy muy expresivo, pero es verdad, de India. De hecho, tuvimos en las elecciones indias y mexicanas, tuvieron un movimiento excepcional, ¿no? Pero al final, el primer ministro indio, que de hecho ganó las elecciones, pero va a tener que gobernar de nuevo en coalición, hubo una volatilidad brutal. Bueno, pues después de incluso un día caer un 8, otro día subir un 5, el performance semanal es de subidas de más del 3%. Y sigue en máximo histórico. Entonces algún cliente me llamó despavorido, pero ¿qué hacemos? Tenemos muchas plusvalías con India, nos salimos. Digo, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? O sea, si nuestros criterios de inversión de verdad y a muy largo plazo son que India está absorbiendo todas las inversiones, que muchas no van a China, y que es la mayor democracia del mundo, y que Tesla está invirtiendo allí, Apple, etcétera, no es el momento de salirnos porque puntualmente hayan perdido la mayoría absoluta y van a seguir gobernando aunque en coalición. La apuesta por India es una apuesta mucho más concienzuda de tener una diversificación a nivel internacional, etcétera. Por ejemplo, entonces cuando me preguntas cartera ideal, ahora lo hacemos a través de un ETF, o sea, no somos tan prepotentes de pensar que podemos hacer un stock picking en India excepcional, ¿no? Puedes entrar en Infosys, puedes entrar en Aldani, puedes entrar en alguna compañía. Mira, lo mejor es hacerlo a través de un ETF y jugar esa dinámica. Tecnología, India, valores de calidad como Novo Nordisk, como decíamos, como Walter Kluwer. Puntualmente hemos tomado posiciones. Yo creo que ahora Naturgy, después de esa OPA fallida, tiene más opciones. Es decir, entiendo que los árabes no van a quedarse con la compañía, que Naturgy exigía más, o mejor dicho, criteria, pero que CVC y GIP quieren vender y tienen el 41,3% de la compañía. Están los australianos de IMF, que tienen casi un 15%, no creo un 15,1%, quieren algo. Ahí va a haber tortas por hacerse con Naturgy. Con lo cual, chicos, se ha caído un 15% desde entonces, con una rentabilidad por dividendo del 6,65%, con un interés de OPA, hay que meterse ahí. Es decir, que hay veces que hay oportunismos cortoplacistas. Entonces, la cartera, siempre hablo de una cartera estructural, que sería India, que serían las grandes tecnológicas norteamericanas. Que sería esa tu mayor apuesta. Esa sigue siendo, pero fíjate, llevamos un año y medio y algunos me preguntan, algunos consultorios y tal, señor García, ¿se repite usted? Y digo, ¿tiene usted algún problema en ganar un 80% con Microsoft? Es decir, si no funciona Microsoft, a la calle, no pasa nada, no me caso con los valores y con las compañías, pero mientras esas compañías publiquen buenos resultados, tengan un
trading statement razonable y las expectativas a futuro sean buenas, me aburro encantado. Me asiento en la posición. Pero si tengo que cambiar, lo vendo. Comentábamos a micrófono cerrado, ¿no? Que lo difícil no es comprar, lo difícil es vender, ¿no? Es decir, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que por eso somos socios, ¿verdad? No, pero bueno. Compartimos varias ideas en conjunto. No, a largo plazo, la gente le cuesta mucho vender las cosas que tienen pérdida, pero las cosas que tienen beneficio las venden muy rápido. Entonces, cuando voy ganando un 40, 50, 60, alguno me dice, pero ¿por qué te quedas en Microsoft, en Alphabet, en Amazon? O incluso aprovechas para comprar más posiciones si el tema de Apple antes de la conferencia de desarrolladores, ¿no? Apple se había puesto barata. Era cuestión de tiempo, ¿no? Esa es un poco la técnica, ir buscando compañías de calidad y encontrar el momento. Y hay muchas veces que dices, oye, este tren se me ha pasado. Se me había pasado en Nvidia, hubo un momento que dio entrada, compramos. ¿Pensamos que podría decepcionar con algo? Hacemos caja, hacemos beneficios. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mejores rentabilidades? ¿Y cuál ha sido tu mejor apuesta por alguna acción que te haya generado mucha rentabilidad? Bueno, eso me deja en mal lugar, sobre todo hablando con un experto en cripto. Hablamos de otras rentabilidades, ¿no? Al final, nuestra estrategia es, como siempre, batir al benchmark. O sea, como siempre digo, oiga, si usted lo que va a hacer es comprar un índice, comprar gestión pasiva, no se complique la vida. Pero nuestras rentabilidades tradicionalmente, históricamente, han batido con creces a ese índice de referencia. Entonces, hay años de haber hecho un más 35% y hay años que, fíjate, es curioso porque la gente te pregunta, como tú has preguntado, que es normal cuando sacas muchos beneficios, ¿no? Y yo me hago siempre la misma pregunta porque la hago al revés. Es decir, cuando los años han sido malos de bolsa, ¿has perdido menos que el mercado? Porque a mí me interesa no solo que lo hagas bien, cuando coges el trend is your friend, la tendencia es tu amiga, y es más fácil. Y todos dicen, ¿para qué quiero un asesor? ¿Para qué quiero tal? Pero cuando llega el COVID, cuando llega la crisis de 2011-2012, cuando llega, por supuesto, Lehman, cuando llega las Torres Gemelas, cuando puede llegar cualquier catástrofe, ¿no? Entonces es cuando necesitas. Yo siempre me he comparado, y desde luego no, yo solo sé para qué sirve la aspirina, ¿no? Pero me he comparado con un médico. Lo mejor es tener un seguro de salud y lo utilices cuanto menos mejor. Que tu cartera vaya bien, que tu gestor te esté llevando la cartera. Pero si te pones malo, llamas y tienes al médico. Entonces, para mí la pregunta es no cuántas ganas, sino con el COVID, ¿cómo te fue? Números 1. Hicimos una estrategia extraordinaria. Hicimos un corto apalancado del boom. Cuando el boom estaba en menos 0,4, menos 0,5, nos pusimos cortos apalancados hasta las trancas. Y nuestras carteras de renta fija ganaron dinero. Caídas, claro. Yo me acuerdo un gestor que me decía, esto de expansión, los rankings de expansión están equivocados. Fíjate, te han puesto que estás un más 5 en un fondo de renta fija, más 5% cuando están todos palmando pasta. Y yo veo eso y digo, no puede ser, porque lo que jugamos es apalancado en corto. Claro, para nosotros no tenía sentido. Entonces ganamos muchísimo, ¿no? Es esa la historia. El gestor tradicional suele jugar bien la tendencia, pero cuando hay algo que choca siempre es, no, es que esto tiene valor, ¿no? Y están los value trap y están pues eso es que Telefónica vale mucho y tal, o sea, no sé. Eso es lo que hay que hacer, es saber gestionar cuando te gira el mercado. Y lo más complicado de todo es reconocer que te has equivocado. No hay cosa que te haga crecer más como inversor que vender una posición perdedora. Porque pierdes ese ego estúpido que todos tenemos de como yo digo, promierdar. Si he comprado a 10 y se ha ido a 8, joder, si mi valoración es 10, pues sigo comprando a 8 y comprarás también a 6. Y entonces en vez de promediar, estás promierdando. Como yo digo, soy muy bruto hablando, pero entonces ese es un error clásico del analista que coge su EVA, que coge su suma de partes, su net asset value, su flujo, y no, es que tiene un free cash flow y tal, y no se entera el mercado. La sensibilidad, la experiencia, el haber perdido dinero, el haber moderado las carteras, eso es lo que te hace siempre, como decíamos, proteger el capital de los inversores. Y los mejores performances los he tenido con mercados adversos. Y ahí es cuando hemos ganado a más clientes, cuando has visto que somos capaces de proteger de verdad el capital cuando las cosas se tornan complicadas, ¿no? Pero bueno, los años buenos han sido buenos, hemos ganado dinero, hemos ganado un poco más que el benchmark y hemos podido ganar incluso pues 35, 40% en algún año bueno.
Magnífico. Y Pablo, una persona de la calle o que no tenga mucho conocimiento en economía o inversiones, ¿cómo puede acceder a Divacons o Alpha Value? Yo creo que la forma más sencilla sería pues, con una pequeña suscripción, que es un precio súper económico, y con eso podría acceder al diario de mercados, donde explicamos de una forma bastante amena, pero también profesional, pero que cualquier persona que no hace falta que sea economista, ni que tenga unos conocimientos de economía avanzados en absoluto, intentamos siempre explicar cada concepto. Al final tienes en la conclusión que es la cartera modelo, es decir, que puedes ir al grano de estos me dan esta cartera, cojo esta cartera o invierto en los fondos que gestionamos, ¿no? Pero también tienes eventos, tienes charlas con analistas, tienes chat donde puedes preguntar lo que quieras, tienes informes de análisis técnico, también la sección que sacaremos con vosotros, con holders de criptomonedas, es decir, y todo en castellano escrito, bien escrito. Es decir, yo creo que esa sería la forma básica, entrando a través de holders en divacons.com y haciendo una suscripción. Y de ahí ya después es verdad que podemos ir a más. Es decir, oye, quiero más, esto me gusta, quiero pues que me ayudéis a gestionar, que me asesoréis, que tenga un contacto más directo con tanto con holders como con Divacons Alpha Value. Y bueno, pues tenemos obviamente una gama más premium para ese tipo de clientes y que con nuestros colaboradores también en Equity como Renta 4, con otras casas de análisis y de gestión, podemos ofrecer otros fondos que entendemos según el perfil de cada cliente son los idóneos para ellos. Pues muchas gracias, Pablo, por este rato que hemos pasado juntos, esta charla que hemos tenido. Yo creo que ha sido bastante interesante para que la gente conozca qué es esta colaboración que hemos hecho Holders con Divacons Alpha Value y sobre todo gracias por invitarnos a tu casa. Pues fenomenal, un placer y estamos encantados de la colaboración con Holders y con todos vuestros inversores. Nos vemos en el siguiente episodio y si quieres saber más información, dejamos la información en la descripción del vídeo.